estás orando y dices, Dios, dime qué hacer, pero después ya no sabes si lo que estás pensando viene de Dios o simplemente viene de ti. O peor aún, quieres tanto que suceda algo y terminas preguntándote, ¿Dios me habló o yo escuché lo que creía escuchar o lo que quería escuchar? Mm. Pues de eso vamos a hablar justamente el día de hoy aquí en Templo Podcast, de cómo saber si Dios me está hablando. Así que sean bienvenidos a este quinto capítulo. Yo soy Úrsula. Yo soy Emanuel y bienvenidos a este cuarto capítulo ya o quinto. Quinto. Quinto capítulo. Se me ha pasado de volada el tiempo. Ajá. De hecho, justo acabo de Mm. decir el quinto capítulo. Bueno, es que ya me acordé que el capítulo pasado tuvimos unos detalles allí con el video y eso, pero Cierto, ¿no? fue lo que me desubicó un poquito. Pero ya está, y bueno, lo que subimos primero fue el audio en Spotify y pues ya cuando escuchen y vean este podcast, posiblemente ya también está arriba el video del capítulo 4. Sí, nos fallaron ahí unas cosas técnicas y justo. Pero eso hasta fue bueno, porque igual Ujú. siempre nos lleva a más los errores y las Sí, cosas, a sí, sí. aprender, a mejorar en todos los Sí, aspectos. buscar mejorar, siempre, 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 siempre buscar mejorar y pues siempre para traerles lo mejor de lo mejor y lo que pues siempre Dios pone en nuestro corazón para podérselos transmitir a ustedes. Sí, así que tú no, si tú no escuchaste el capítulo 4 y siempre los ves en YouTube, puedes en esta ocasión verlo en Spotify, más bien escucharlo en Escucharlo en Spotify Spotify, y muy pronto ya listo en el canal de YouTube, sí, ¿no? así es. Pero bueno, empezamos con este quinto capítulo que me encantó el tema porque creo que es justamente un tema que se habla mucho, o más bien que no se habla mucho en Ujú. el cristianismo, porque como que si yo lo llegara a preguntar, como de, oye, es que yo no sé si Dios me está hablando o no, tal vez puedo lucir como que menos espiritual, como que Ujú. con menos conexión, entonces como nos puede dar pena esta Sí, situación, ¿no? claro, porque a mí no me trata igual. De hecho, yo siempre recuerdo mucho, en este momento me estoy acordando de que en algún momento yo le preguntaba a las personas, pero ¿cómo es que a ti te habla Dios? O sea, yo no entiendo. Pero ahora conociendo un poquito más, es como de entiendes que, quizá me voy a adelantar un poquito, pero entiendes que le habla de una manera diferente a cada persona. Sí, pero que siempre son los mismos filtros, ¿no? O Ujú, sea, sí. que no es como que a cada persona tenga que tener filtros diferentes. Y de hecho es algo que se da mucho en los congresos de jóvenes. Estoy Ujú, recordando en varios congresos de sí. jóvenes en los que he ido y como hay siempre o casi siempre una sección de preguntas y respuestas con los exponentes, casi siempre esta pregunta está de cómo sé si Dios me está hablando. Así que acompáñenos a este capítulo para que vayamos descubriéndolo en el transcurso del mismo. Y pues bueno, yo te quiero preguntar algo. Cuando tú dices, sentí que Dios me habló, ¿qué quieres decir? Pues mira, justamente lo que te decía, hay muchas historias ya que he ido viendo en la Biblia que justamente no es la misma manera en la que le habla a uno Uh como -huh, le habla a otro. uh -huh. Y creo que principalmente la mejor manera en la que podemos entender o saber que nos está hablando es leyendo la Biblia. Uh -huh. Obviamente hay que orar primero, vas a la Biblia, estás leyendo y el mismo Espíritu Santo te va revelando ciertas cosas, ciertas dudas que vas teniendo, y entonces así es como vas entendiendo y después meditando en su palabra. Siempre ahora en la Biblia, siempre está todo escrito, es palabra viva y creo que siempre paso a paso nos va dando esa respuesta, ¿no? Últimamente que me he sentado a leer como capítulo por capítulo desde Génesis, Uh -huh. cada capítulo encuentro algo diferente, algo nuevo. Y son esos momentos en los que voy subrayando y digo, ay, creo que aquí Dios está hablando algo y Dios me está hablando algo. Y aquí Dios se está refiriendo a esto y a que sea sabio y a que sea ordenado. Y entonces cada parte, cada versículo te va diciendo una cosa. Y incluso hay cosas en las que digo, esto como que no lo entiendo bien, pero siento que aquí hay algo oculto. Entonces lo subrayo y justamente lo medito y me voy con ese versículo como de, a ver, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué qué está Dios tratando de transmitir aquí? ¿Qué está tratando de decir aquí? Sí. Entonces me lo llevo en el corazón y ya en el camino como que voy meditando en ello. Mm. Y es una, mm,
una parte en la que yo me he sentido entendido, escuchado y sobre todo en esa conexión con Dios. Sí, es que qué loco, Ujú, ¿no? Lo que acabas de decir, escuchado. ujú, Es como si al leer la Biblia tú escucharas literal a ujú. Dios, ¿no? Sí. Entonces estás ahí y es escuchar su voz, Ujú, porque pues la palabra es inamovible, ¿no? No ujú, cambia, no se transforma. Entonces sí es bien bonito cómo puedes experimentar escucharlo. Fíjate que, bueno, más bien fíjense que ujú, a través de que estábamos desarrollando este tema, nosotros veíamos 5 experiencias distintas ujú. que nos hacen pensar en esta pregunta, ¿no? Como de sentí que Dios me habló. Y Ajá, las experiencias son que leí algo en la Biblia que confrontó una situación, justo lo que lo acabas que de decir, decía, ¿no? O sí, sea, claro. como que igual y tú estás viviendo algo y de repente lees algo en la Biblia que dice, sí, Ujú, esto se refiere a lo que yo estoy pasando, ¿no? Me está confrontando y me está dando una instrucción. También puede ser que sentimos convicción sobre una decisión, o sea, ujú, como que esta de ya lo tenía medio decidido, ya ujú, estaba, ya sabía qué era lo que quería hacer, pero me estoy sintiendo dentro de esa convicción o con ujú. esa convicción. Sí. Luego, la tercera es recibir un consejo, como que algo referente a lo que yo venía pensando, platicando en mi mente, Ujú, y vas y lo cuentas con alguien, ¿no? De, oye, mira, fíjate que me está pasando esto, y ese alguien me da un consejo, entonces sentí que Dios me habló. ujú, El cuarto es tener una impresión muy fuerte. Pasó algo ujú, en el transcurso del día que sentí que Dios me habló. Y la quinta es que una circunstancia parece confirmar algo, ¿no? ujú, Que nada más necesitabas ese clic para que ya ahora sí dijiste, ah, creo que Dios me ujú, habló. Y pues la realidad es que no toda coincidencia es necesariamente una señal de Dios, ¿no? ¿O tú qué crees? ujú. Sí, justamente, hay muchas veces que podemos tener esas coincidencias, justo como lo dijiste, pero no significa que Dios esté diciendo como de sí, muchas veces solo fue coincidencia, ¿no? Claro. Justamente, hay mucho todavía que escudriñar antes de Ujú. tomar una decisión, antes de decir como de sí, esto fue de Dios. Hay muchas cosas que se tienen que estudiar y analizar y sobre todo afirmar que algo que me encanta y que me gusta mucho, y creo que lo vamos a ver más adelante, es que todo está siempre en la Biblia y si no es bíblico, aquello que estás tú pensando o que dijiste, ah, esto sí siento que es de Dios porque coincidió en que vi a mi vecino salir de su casa, entonces creo que es mi momento también yo de salir de mi casa, ¿no? Ujú. O sea, Sí, que no todo pensamiento que estamos pensando mientras oramos ujú, incluso, ¿no? Es sí, que provenga de Dios. O ujú, sea, muchas veces somos nosotros mismos queriendo confirmar algo que nosotros ya decidimos, que ni siquiera le estamos preguntando a Dios, sí, sino nada más quieres confirmar eso ujú, que tú quieres elegir, ¿no? sí, claro, Y para eso traemos algunas verdades. Una de ellas es que Dios ya nos habló por medio de su palabra en ujú, Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, habla sobre que la escritura es inspirada por Dios y sirve para enseñar, corregir e instruir, instruir, ¿no? sí, claro, Entonces, son esas tres partes. ¿Quieres ser enseñado? Ve a la ujú, Biblia. ¿Quieres ser instruido? Ve de a la la Biblia. Biblia, ¿Quieres corregir algunas cosas? ser corregido, Claro, o de ser la Biblia, corregido. Ve a la Biblia, ¿no? ujú, Y muchas veces decimos, Dios, háblame, ujú, Dios, dime. ujú, Y tenemos aquí la Biblia así, ujú, miren, bien cerradita. cerrada, O si quieren, no cerrada. Si a lo mejor son de esas casas que llegan y tienen así la Biblia en el comedor o en sí, algún sí, lugar, ¿no? sí, Pero sí, es intacta. siempre tienen su espacio de Biblia de que ahí, Ajá, ¿no? ándale. Y ahí está bien. Ahí la ven Es bien, como de, claro. y Dios no, ¿acaso Dios no te habló? Ujú. No, es Entonces, que no como sé. que buscamos una señal extraordinaria para algo que Dios ya fue, claro. O Ujú, sea, aquí está. ¿Tienes la duda? De la Biblia. ujú, Es como confirmarlo, ¿no? sí. Pero es que creo que muchos no tienen el hábito todavía de leer la Biblia. O sea, no Sí. digo que muchos, tal vez algunos. Hay quienes, la verdad, me sorprenden en cuanto al conocimiento bíblico, pero siempre es ir por ahí. Y justamente si eres alguien nuevo, recién en la fe, o apenas estás como que en esa parte de voy, quiero ir a aprender un poquito más, es bueno que te acerques a alguna persona que tú sepas que conoce de la Biblia, que tiene experiencia
que te vaya enseñando un paso a paso de cómo leerla, cómo ir entendiendo, pero sobre todo trata de sumergirte en ella, léela una vez, léela dos veces, ¿sabes? Es como un buen libro que, o el mejor libro, y en este caso es el manual de cada persona o de los humanos, así podría decirlo yo, que es todo un manual en el que nos instruye de inicio a fin, Ujú. en todo momento. Literal, un Ujú. manual, ¿no? Ese, Y contamos con esta gran ayuda del Internet que ya podemos decirle a Google o a ChatGPT o a quien tú quieras, ujú, oye, ¿qué dice la Biblia sobre tal cosa, no? ujú, A lo mejor antes era, y no, no siempre tiene que ser así, porque no muchas veces, o sea, a lo mejor puede ser en tu lectura diaria que tengas, sí, ¿no? Hace 2 capítulos poníamos de tarea con ustedes que empezaran a leer alguno de los evangelios, empezando por Marcos. ujú, Entonces, si tú en este tiempo has hecho tu tarea y te pusiste a leer Marcos, a lo mejor encontraste respuestas de cosas que te habías preguntado anteriormente, ¿no? Y pues si no, tenemos esta opción, que ujú, digo, o sea, ¿qué dice la Biblia de tal cosa que estoy pensando? Porque muchas veces creemos como que debemos perdonar ujú, o debo ser honesto o ujú, debo amar a esta persona, o sea, como cosas hasta bien básicas, ¿no? ujú, Y nos excusamos en que es que tal vez creo que Dios me dijo que no es necesario que la perdone. ujú, O sea, bro, ya leíste tu Biblia, ¿qué dice ajá, la Biblia al respecto, no? sí, Y o no es necesario amarlos ujú, cuando la Biblia dice lo contrario. Entonces creo que sí, definitivamente es el filtro para que no necesitemos una señal para obedecer algo que Dios ya dejó escrito, exacto. ¿no? Entonces, esa es la primera verdad. Ese debe ser definitivamente nuestro primer filtro. Y como lo decías, si no lo tienes el hábito de hacerlo, empezar a hacerlo. Créeme que te vas a encantar de poder escuchar las historias que vienen en la Biblia, que no son historias falsas, ¿no? Que son Ujú, realidades y creer esa realidad. sí, La segunda verdad es que no todo lo que siento viene de Dios. Y creo que eso es bien loco porque luego como cristianos somos, como ujú, yo digo, que espiritualizamos sí, sí, las sí, emociones, ¿no? ¿Tú qué sí. piensas? Sí, pues justamente es eso. Y justo como lo dice en el versículo de Jeremías 17:9, ¿no? Habla de lo engañoso que puede ser el corazón, Mm, que muchas veces solo nos dejamos ir por los sentimientos o las emociones y pensamos que eso es lo correcto, que eso es lo que Dios quiere. Pero realmente, como ya lo decíamos, la mejor manera de saber qué decisión tomar o si la decisión realmente proviene de Dios, ujú, tiene que ir respaldada por su palabra. claro. Como lo decías hace rato. O sea, si tal vez yo digo como de, no, es que esa persona no merece perdón, no merece que la perdone. Ujú. Y entonces en eso tú dices como de, ah, pues si siento paz, no perdonando a la persona, o si siento paz, haciendo mi voluntad, porque justamente muchas Mm, veces eso es hacer nuestra voluntad. Si eso me da paz, entonces digo como de, ah, pues es Dios me habló y me dijo que si me da paz, es, es bueno y es Él, ¿no? Pero ¿cuántas historias no hemos visto en la Biblia donde pasan por situaciones complicadas, situaciones difíciles, en las que no necesariamente ellos se sentían en paz, pero hacían la voluntad de Dios? ujú. Y eso es la clave de todo. Pues el ejemplo tan claro de Jesús, ¿no? O sea, Ujú, yo no creo que cuando estuviera crucificado, él dijera, ay, mira, me siento bien en paz. ujú. Pero hizo la voluntad de Dios. Claro, porque fue obediente. Y Ujú, entonces eso nos recuerda que la paz no es sinónimo de escuchar la voz de Dios. Y eso ujú, creo que es importante recalcarlo en esta situación actual de la sociedad, donde es como de que es que haz lo que tu corazón te diga, haz lo que ujú, te dé paz. ujú, Si tú no le haces daño a nadie, no importa. Y no, no es así. Porque la Biblia no dice eso, ¿no? De que, mientras tú sientas paz, ujú, tú tranquilo. ujú, Y como lo dices, a través de las historias que vienen aquí, podemos saber que podemos sentirnos cómodos tomando una decisión incorrecta, porque ujú. la comodidad, y lo habíamos platicado en capítulos anteriores, la comodidad está bien padre. Es en la incomodidad en donde nos damos cuenta de qué carácter hemos aprendido a desarrollar en nosotros. Y Ujú. justamente el carácter tiene que ver con obediencia y con sabiduría. Y Sí, la claro. sabiduría tiene que ver con escuchar la Ujú. voz de Dios, Sí. ¿no? Ujú. Y bueno, aquí otra de las verdades que traemos es que lo que viene de Dios
no contradices tu palabra. Sí, una vez más, como lo decíamos, ¿no? Es que hay tantas cosas que podemos llegar a pensar y creer Ujú, que viene de Dios, que proviene de Dios, que Dios me está diciendo esto, ¿no? Que Dios me está diciendo casi, casi que no deje pasar a un coche. Hay situaciones cotidianas en las que tú sabes que es algo que no proviene de Dios y te das cuenta porque hay muchas personas que ya tenemos un mensaje que Dios nos ha dado, alguna profecía o alguna cierta dirección, y sabes que lo que vas a hacer o las decisiones que vas a tomar no están alineadas a eso. Y aún ello también lo que volvíamos a decir, no está en su palabra, ¿no? Dios jamás va a contradecir su palabra, ujú. ¿sabes? Dios nunca te va a decir, ve y roba esto, porque ¿No no, robarás? sí, no, o sea, está contradiciendo totalmente, o ve y mata, o ve y pasa por encima de tales. Entonces es como de ten cuidado, donde estás afirmando tal vez tus pensamientos, incluso a qué personas te acercas. Y creo que eso es un tema que viene más adelante. Ujú, Pero Dios no necesita contradecir lo que ya dijo para guiarte. O sea, lo que sí. ya está aquí en el manual de vida, Él nunca lo va a contradecir. Ujú, Cuando tú sientas que tienes una respuesta y quieres afirmar si viene de ti o viene de Dios, ve al manual. ujú. Y ahí vas a encontrar la respuesta. Dios jamás va a contradecir lo que ya está escrito. Ujú. En primera de Juan 4:1 dice, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus. Y también, nuevamente regresamos al punto de la Biblia, hay muchas ocasiones en donde hay espíritus queriendo engañar y haciéndose pasar por, por Dios, ¿no? Ujú, Queriéndote dar instrucción. Entonces, por eso también es bien importante tomar estos filtros y ojo, no significa que absolutamente todas las decisiones que voy a tomar voy a irme a orar y a leer la Biblia y así, ¿no? O sea, ujú, que hay decisiones prácticas que tenemos que tomar en ese instante, pero justamente por eso es tan hermoso poder recordar la Biblia, ujú, porque no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado ocasiones en donde tal vez no voy a ir y leer la Biblia, pero cuando estoy a punto de tomar una decisión, mi cerebro dice, ¿qué dice la Biblia de esto? ¿Qué he ujú, leído sobre esto? ujú. Y viene a tu memoria, ¿no? Sí, Y no necesitas correr en ese segundo si es que tienes que tomar una decisión ya, pero es mismo Dios revelándote algo que ya te hizo saber en tiempo atrás y que a ujú. veces luego te pasa, me acuerdo que me dices, no sé dónde lo leí o no sé cómo, no lo recuerdo en cuál de los libros está o así Ajá, como que de rápido, ¿no? Y ya sí, después cuando me vas contando dices, ah, ya me acordé, está aquí y acá y en la historia de tal, ujú. pero es como que esa revelación de algo que Sí, ya de estudiaste. ya que ya está escrito de alguna manera, ¿no? Ujú, Y eso también es padre siempre. Por eso es importante, vuelvo a lo mismo, leer la Biblia. Y muchas veces, quizá en el momento no lo entiendes, pero de pronto pasa eso, ¿no? Pasas por alguna situación y dices, ah, por eso Dios nos cuenta en la Biblia esta historia, por eso Dios nos habla de José, por eso Dios nos habla de Abraham, por eso Dios nos habla de Jacob. O sea, ya vienen tantos personajes, ¿no? En la Biblia, tantas personas que al final hicieron la voluntad que Dios quería, no la que ellos quisieron. Esos son los ujú. personajes que están marcados a través de todo este manual, en el cual podemos aprender sobre todo de cuál era la voluntad de Dios con cada persona y cuál es la voluntad de Dios en tu vida también. Ujú, sí. Y pasemos a un punto bien interesante que me encanta, porque bueno, van a decir, sí, sí, leer la Biblia, ¿qué más? Porque yo siempre he considerado que son 3 puntos. Pero Ujú, bueno, el segundo punto es que Dios también utiliza consejo sabio. ujú, Aquí nosotros en nuestra iglesia, Casa Roble que amamos, con Ernesto Pachuca, eh, se maneja mucho el tema del discipulado y está súper padre el poder ser discipulado. Mi esposo y yo tenemos la fortuna de ser discipulados por una pareja hermosa que amamos ujú. y la verdad es que nos ha traído muchos beneficios el Sí. poder acercarnos a alguien, platicar las cosas tal y como son y saber que tienen esa madurez no solamente por la experiencia que tienen en el mundo, sino también por la experiencia que tienen en todo este tema espiritual, ¿no? Ujú, Entonces, exacto. literal, hay ocasiones en donde hemos compartido cosas y ellos
no significa que nos van a dar una instrucción y que ahora de ellos dependa el qué vamos a hacer o qué vamos a Ujú. decidir, ¿no? Pero sí va a haber una parte en donde nos van a guiar, incluso hasta donde nos van a decir, lee tu Biblia, Sí, claro. pero nos van a recordar eso. Y sí se me hace bien, bien importante esta parte del discipulado. Ujú, Si no tienen manera de discipularse y si ustedes dicen, ¿qué es el discipulado? ujú, Me gustaría que en algunas palabras pudieras compartir qué es el discipulado o cómo puedo acercarme ujú, a alguien para recibir un consejo sabio. ujú. Justamente, esta es la cuarta verdad, que Dios también utiliza el consejo sabio. Y graba bien eso en tu mente, escucha bien eso porque es consejo sabio. Todas las personas creo que te pueden dar un consejo, todas, absolutamente todas. Y tú puedes escuchar a X persona, no quiero mencionar nada para no meterme en complicaciones, Ajá. pero todas las personas te dan consejos, ¿sabes? Ujú. Siempre escuchas el consejo del papá, de la mamá, del hermano, del tío, del primo, del sobrino, del amigo de un amigo, y etcétera, etcétera. Y hoy en día hay mucho, mucho de eso, mucho de eso. Incluso en las redes sociales está mucho de que busca un mentor, de que busca una persona que te guíe en esto, una persona que ya haya recorrido lo que lo que quieres recorrer, etcétera, etcétera. Pero en esta parte, y es algo bien importante, en lo que estamos hablando del discipulado, es también importante buscar una persona que pueda guiarte en un tema espiritual, en un tema personal también, y al cual tengas la libre confianza de acercarte y platicarle las cosas que estás viviendo como son, Sí. sin filtros, sin ocultar nada, porque al final en ellos sabes que hay un sabio consejo Ujú. porque son personas que estudian la Biblia, son personas que tienen la comunión con Dios y más en esta parte de discipulado, ellos son los que tienen esa comunión y muchas veces te escucharán, muchas veces te van a aconsejar, muchas veces te van a decir, como decías, ve a la Biblia, pero de ellos siempre vas a encontrar una respuesta direccionada y dirigida conforme a las escrituras, porque muchas veces pasa que quizá tú estás casado, tú que nos escuchas, quizá estás casado, quizá no, quizá estás en una relación de novio o vas a empezar algo y lo que estás buscando es que alguien te diga si voy o no voy, o sigo o no sigo, o me divorcio o me quedo. Y entonces te acercas a personas que no tienen esa sabiduría, que no tienen ese consejo sabio. Y esas personas te van a decir como de, Lo que quieres no, escuchar. exacto, lo que O sea, quieres escuchar. vas a ir con alguien que está a punto, que se divorció, a Ujú. decirle, ¿qué crees? Es que me quiero divorciar. Y tú Y vas, te va a decir, bro, sí, está bien sí, chido, claro, ¿no? claro, claro. Y entonces no te van a decir, pues lo que te dé paz, ¿no? Ajá. Como lo decíamos hace rato, pues lo que a ti te dé paz, man. Ujú. Y entonces ahí es donde empieza el gran problema de la situación. Porque si tú realmente quieres salvar tu matrimonio, salvar tu noviazgo, o empezar un noviazgo o una relación en un caminar con Dios, pues obviamente tienes que buscar a personas que estén alineadas en ese mismo camino, en ese mismo andar, ¿sabes? Y obviamente, pues para esto sirve el discipulado, Sí, para esto y sirve acercarte a personas que estén en otro nivel. ujú. Y creo que si estás buscando personas que estén de acuerdo contigo, no estás buscando corrección, no estás buscando Ujú, consejo, estás buscando confirmación de hacer tu voluntad. exacto. Y Y eso eso es es bien bien, peligroso, sí, claro. ¿no? Y algo que pensaba ahorita es que cuando tú honras, Dios ama la honra. Ujú, Entonces, tú al honrar a las personas a las que estás considerando para este tipo de consejos sabios, ujú, Dios va a hacer algo, él no es deudor de nadie, ¿no? ujú, Entonces, tal vez va a haber ocasiones en donde tú vas a decir, ¿cómo le voy a platicar esto a la persona que yo ya le di la autoridad que sea esa persona sabia en mi vida, si esa persona no sabe de eso o ujú, no ha pasado por eso, ¿no? ujú, Pongo un ejemplo, el tema de las... si yo digo, ¿cómo le voy a platicar esto a alguien que nunca ha pasado por eso, ¿no? ujú, Que luego llega a pasar o de cualquier adicción. ¿Qué crees? Cuando tú honraste eso, Dios va a hablarte por medio de esa persona. No ujú, necesariamente tienes que encontrar a alguien que haya vivido exactamente lo mismo que tú, ujú, sino que permitas que el Espíritu Santo sea quien hable a través de esas personas, que tú les diste la autoridad
para que lo que venga de su consejo provenga de Dios. Incluso, a lo mejor, antes de hablar con una persona que tú has elegido, pídele a Dios eso. Dios, háblame a través de esta persona, sé tú, permíteme verla como tú la ves y permítele a él verme como tú me ves a mí, ¿no? Entonces creo que es esa parte de honrar y de no solamente, o sea, sí hay como un filtro, pero tampoco esperes que esa persona sea perfecta, ni pongas a esa persona en un lugar que solamente Dios tiene. Exacto. ¿Va? Entonces, pues bueno, otra de las verdades es que el silencio también forma parte del camino. Y esto lo habíamos comentado en algo muy similar en podcast pasados y creo que es de lo más complicado. Sí, justamente. ¿Qué pasa cuando oro y no pasa nada? Eso es difícil, porque muchas veces pensamos que Dios no nos está escuchando, que no nos escucha o que no somos dignos, ¿no? Ujú, Y en esos momentos es como cuando más queremos abandonar. Y decimos, ujú, quizá esto de la fe, de la religión, de lo que sea, esto no es para mí. Y ujú. muchas veces caemos en otras situaciones o en otras creencias que nos desvían y nos alejan totalmente de la presencia de Dios. Eso es de mucho cuidado. Ujú. Tenemos que, una vez más, buscar personas que sepan guiarnos siempre a, a Dios, que siempre te guíen a la obediencia, a honrar, a cultivar, a crear buenos valores. Siempre buscar esas personas que te orillen a hacer la voluntad de Dios. Y a permanecer, ¿no? Ujú, Creo que la permanencia en la fe, cuando no escuchas a Dios, es bien importante, ujú, o cuando crees que no lo estás escuchando, porque Dios también en la Biblia tuvo silencios, silencios largos, ujú, y no solamente en las historias completas, ¿no? Sino también en historias personales, como lo tuvo en la vida de Job, ujú, cuando Job pierde todo, y bueno, en contexto, Job es una persona que tiene muchos bienes y de repente lo pierde todo y cree que es como un silencio de Dios, y es como el permanecer en esa fidelidad de creer que aún Dios existe, ujú, porque lamentablemente yo he escuchado de las personas que han dejado de creer en Dios, el 99% de ellas es porque creían que Dios ya no les estaba hablando, ujú, que se alejaron por esto, que pues tal vez fue la confirmación que ellos necesitaban de que Dios no existía. ujú, Y pues no es así, ujú, porque realmente a veces en los silencios hablan. Y un ejemplo de ello es nosotros. Nosotros en nuestros silencios también hablamos. ¿Cuántas veces nos hemos quedado callados queriendo decir mil cosas, ¿no? Y creo que también eso habla porque al final nosotros somos imagen y semejanza. ujú, Entonces, piensen tal vez a lo mejor incluso en una discusión en donde dijiste, mejor me quedo callado porque este no es el momento de decir lo que voy a decir y es más sabio quedarme calladita y ujú, decirlo más adelante cuando las cosas se calmen, ujú, ¿no? Y entonces me imagino que muchas veces también es así, y no porque Dios piense eso, sino porque muchas veces no es el momento de que recibas esa instrucción, de que se te diga lo que Dios te quiere decir ujú. y quiere ver cómo actúas, Sí. en dónde estás parado, ¿cierto? Ujú, Entonces, en el Salmo 13, David pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Y es nuevamente, la Biblia no esconde estos momentos. ujú. También Estos hay, silencios. exacto, también hay esta como de querer decirle, bueno, pero ¿y cuándo, Dios? Ujú, ¿Por qué me haces sufrir así? Hay temporadas donde ujú, simplemente no sentimos esa claridad. ujú. Y lo importante es permanecer, Sí, porque claro. creo que eso no significa que Dios ya nos abandonó, Ujú, ¿no? Entonces, aquí es importante saber esperar, seguir obedeciendo instrucciones que ya ujú. habíamos recibido. O sea, si Dios Sí. ya te había dicho algo hace 3 años, tú permanece ahí, en Ujú, lo que Dios ya te dijo, sí. porque se supone que hace 3 años estabas convencido de que Ujú, Dios te lo había dicho, ¿no? No tomar decisiones impulsivas o emocionales, como lo ujú, comentamos, y pues eso, el silencio de Dios no necesariamente significa la ausencia de Dios, ujú, recuerden eso. ujú. Y otra última, antes de pasar al siguiente punto. Quiero que recuerden esto. Si estás pasando por una situación difícil, por una situación que te incomoda, por una situación en la que no sabes qué hacer o a dónde ir, solo quiero recordarte algo.
permanece, Ujú, permanece en Dios, permanece creyendo que Él hará su buena voluntad en tu vida. Y de alguna manera, el día de ayer estábamos platicando de esto y estaba recordando la historia de José. ujú. Y es esa historia en la que José tuvo un sueño, en la que los manojos de cada uno de sus hermanos estaban en el campo y tenían sus manojos de lo que estaban cultivando. Y cada manojo de sus hermanos se levantaba y se inclinaban ante el manojo de José. Y después pasa algo similar, pero después también la luna y el sol se inclinaban ante él. Ese fue su sueño. Sí, ese fue el Ujú, sueño de José. Después de ahí, la historia me impresionaba porque, pues después a José lo dan por muerto, sus hermanos lo venden como esclavo, pasa un tiempo como esclavo, después de ahí va a la cárcel. O sea, en el transcurso de todo esto, todo mal. yo creo que José dijo como de, ¿qué onda con el sueño, no? O sea, ¿qué onda con la revelación que Dios me había dado o me dio en ese momento? O sea, pero ¿qué pasaba, no? Yo no sé si José se preguntaba como de, entonces, ¿por qué soñé eso? O simplemente su vida continuó, pero algo bien interesante dentro de todo lo que él le sucedió y pasó y quizás sufrió, fue, permaneció, Ujú. permaneció y se mantuvo fiel y se mantuvo sabio y siempre que llegaba a un lugar, incluso como esclavo, a él le daban una posición de autoridad porque veían que él era un hombre de confianza, Ujú. un hombre que sabía administrar. Y fue cuando estuvo primero en la casa de Potifar, después pasa lo de la esposa de Potifar, después de ahí lo mandan a la cárcel, pero aún así en la cárcel él se vuelve un hombre de confianza, porque yo creo que los valores siempre se ven. Ujú. Yo creo que los valores siempre se ven y no importa dónde estés, si tú eres una persona íntegra, una persona que ama a Dios y sobre todo que tiene ese temor de Dios, siempre vas a brillar donde sea que estés. Y Ujú. no porque tú seas brillante, sino porque es Dios siempre el que brilla a través de nosotros. Y esto le pasó a José. Y todavía en la cárcel, él le pudo dar la revelación de sueños al panadero y al copero. Y después de ahí, incluso todavía ellos salen, uno muere, le revela el sueño, uno muere, tal vez recordarán la historia, y el otro le vuelven a dar la posición que tenía. Y después de esto pasan todavía unos años y ya se habían olvidado de José. José les dice, pero cuando salgas, cuando quedes libre, no te olvides de mí, que pues, échame la mano, ¿no? Sácame de aquí de Ujú. la cárcel. Pero a ellos se les olvida totalmente hasta que Faraón tiene un sueño que nadie puede revelar y entonces eh, Dice, ¿verdad? le recuerdan que José, dicen, yo Ujú. conocí a alguien en la cárcel que interpretaba sueños y por eso estoy aquí otra vez. Y entonces Dios va acomodando todo, ¿sabes? Muchas veces no es como de, Dios, ahora sí, sí, ya estoy aquí en la cárcel, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo tú me vas a sacar de aquí, Ujú. no? Yo creo que sí había angustia en la vida de José y se preguntaba muchas cosas, pero siempre lo más importante es que permaneció. Yo quiero que recuerdes eso, no importa en qué situación estés pasando en tu vida el día de hoy, permanece, porque lo más Ujú. importante es lo que Dios va a hacer con tu vida y lo que Él ya dijo que hará y lo que Él ya planeó. Y Él, como lo decías, no es deudor de nada. Al final, lo que importa es que Él sea glorificado. Ujú. Sí, y yo me imagino en esa temporada que comentas de José, bueno, en sus miles de temporadas difíciles, que a diferencia de la paz que nosotros solemos conocer, que es como sí, salieron las cosas como yo lo quería y Ujú. entonces estoy tranquila, hay una paz bíblica, que es Ujú. la paz que sobrepasa todo Sí. entendimiento. Entonces, en el momento de la espera, cuando no estamos o creemos que no estamos escuchando la voz de Dios, también podemos pedirle a Dios que nos dé esa paz de la que Él habla en su palabra. Y literal así, Dios, dame la paz de la que tú hablas en tu palabra, porque eso es una promesa y la palabra es viva. Y creo que Ujú. esa promesa es una promesa viva. Entonces, si es una temporada donde yo tengo que esperar, enséñame a esperar en la paz que sobrepasa todo entendimiento, tu paz, ¿no? Entonces, creo que eso puede alentarnos, porque tampoco es como, tienen que esperar y esperar ahí en la miseria o Ajá. tristes o no, no, o sea, Hay que esperemos moverse. gozosos también, Sí. esperemos en contentamiento, no Ujú. felices, en contentamiento, Ujú. ¿no? Agradecidos con cada una de las cosas que hoy tenemos. Sí. Amén. Me lo llevo.
Entonces, ¿cómo discernir? ¿Cómo discernir? Mm, yo creo que justamente es esto, ¿no? Antes de decir Dios me dijo, es hacer estas 5 preguntas. Primero, ¿estás de acuerdo con la Biblia? Ujú. Sí, sí, Ujú, sí, o sea, como que lo que estoy pensando tiene como esa sintonía con la Biblia, ujú, lo que ujú. justo decíamos al principio. Ujú, Sí, ¿me acerca a Cristo o simplemente satisface lo que quiero? Lo que ujú. hablábamos hace rato, ¿no? Sí. Cuando Cristo estuvo en el Getsemaní, cuando Jesús estuvo ahí en el Getsemaní, él decía como de que pase de mí esta copa, ¿no? O sea, Ujú. realmente en ese momento de dolor y de angustia, de preocupación, de saber todo lo que venía, imagínate saber todo lo que viene de ti, de tu vida, de dolor y de sufrimiento, pero aún así decir Haz que tu sea voluntad. tu voluntad y no la Sí. mía. Y Sí. para esta pregunta, me gustaría que cuando nos la hagamos, también le digamos a Dios, escudriña mi corazón, que también Ujú. es algo bíblico. Sí, Es como lo decíamos hace rato, engañoso es el corazón, ¿no? claro. Entonces, ¿para qué? Para que la respuesta sea una respuesta real. ¿Me acerca a Cristo o Ujú, simplemente satisface lo que quiero? ujú, Porque si sigo manipulando en mi mentalmente voy a decir, ah, no, pues me acerca a Cristo. ujú, sí, Pídele a Dios que escudriñe tu corazón. ujú, sí, ¿Cuál es, totalmente. cuál es la otra pregunta? La tercera es, hay personas maduras que confirman que esto es sabio, Ujú, y si las hay, ya lo hablamos, es el tema del discipulado. Acércate a alguien que te disipule, que te lleve de la mano en esta parte de la espiritualidad, en esta parte de la vida, que te ayude a tener dirección y claridad a través de la Biblia. Muy importante que siempre sea a través de la Biblia. Y bueno, de ahí la cuarta es que estoy dispuesto a obedecer, aunque la respuesta de Dios sea diferente a lo que quiero, y que es justamente lo que decías. Muchas veces es como de bien fácil cuando es como de, ah, pues sí, sí, también yo quería esto, ¿no? Pero de pronto es difícil cuando Dios dice, no, lo que tienes que hacer es lo otro que no quieres, lo otro que no quieres. Entonces ahí es cuando la situación se pone, uff, difícil. ¿Por qué crees que nos cueste tanto trabajo decidir o hacer algo que Dios nos ha mandado a hacer, que ya sabemos que tenemos que hacer, Ujú. pero que, que no hacemos? O sea, ¿qué crees que sea lo que nos hace como querer decir, pues igual y mi compadre me dice que no, y ir a buscar esa confirmación? Comodidad. Ush, ahí está, la respuesta. Se terminó el podcast. Comodidad cuando pues Dios ya te afirmó algo que debes de hacer y aún así duele o es difícil, no quieres, es comodidad. Ujú, Es como de estoy cómodo aquí, si ya te dijo Dios como de es momento de que dejes esta relación, que dejes este trabajo, que dejes este lugar, que dejes este espacio, que dejes este círculo de amigos, etcétera. eh, y no quieres, es porque estás cómodo, entre comillas, donde estás, porque si Dios te lo está diciendo es ujú, por algo. Algo ya has sentido, Él te ha hablado, Él te ha llamado y puede que salgas de ese lugar y hoy pienses como de, pues, ¿cómo voy a conseguir nuevos amigos? ¿O cómo voy a estar con otra persona así? O tantas cosas, como pero miedos, ¿no? sí, empiezan como que a invadirte miedos, temores, flojera muchas veces también puede ser, que Ujú, volvemos a lo mismo de parte de la comodidad, ¿no? Es como de, si yo sé que tengo problemas de salud, pero el médico, el nutriólogo me ha mandado mi dieta y no quiero hacerla, es porque me es más cómodo seguir comiendo como estaba comiendo que como ujú, ahora debo comer, ¿no? Que ser obediente y ir en contra de mi voluntad para tener mejores resultados. ujú. Había una frase que me gustaba que hace poquito traías que decía que todo lo que Dios quiere está del otro lado del miedo, ¿no? Todo Ujú. algo así era, ¿no? Sí. Y es bien importante como saber que cuando tú haces la voluntad de Dios y obedeces, Dios respalda eso. Ujú. Y hay bendición detrás de eso. A lo mejor no digo que de inmediato y tampoco quiero vender esta prosperidad de que todo va a estar bien, porque Ujú. justo platicabas de la historia de José, pues José la pasó mal, ¿no? Y hay Ujú. miles de historias en donde, por ejemplo, pienso mucho en esta diferencia que tenía el rey Saúl
del rey David, Ujú. que justamente lo que hace el rey Saúl es desobedecer y David obedecer. En cambio, pues David también la padeció, ¿no? Y es quien escribe en estos salmos, ¿hasta cuándo, Dios? Ajá. Sin embargo, el permanecer y el ser obediente era Ujú. algo que Dios le decía, aquí estoy. Ujú. Y es lo que hablábamos hace un momento, como esa paz que Sí. proviene únicamente de Dios, Sí, ¿no? y apenas hablábamos también de esta parte del Éxodo, donde el pueblo de Dios, los hebreos, iban a entrar a la tierra prometida, pero su corazón no había cambiado realmente. Y entonces Dios les dijo como de, no, ustedes no van a entrar, porque siguen estancados ahí, se siguen sintiendo esclavos. Ujú. Entonces, también es un cambio de mentalidad, Sí, sí, justamente. un cambio de mentalidad. Ujú, Y muchas veces ahí también está la comodidad. Sabes que debes de hacer un cambio de mentalidad y no la haces por comodidad. ujú. Sí, entonces nuevamente regresamos a este punto, ¿no? Ujú, ¿Realmente le estoy preguntando a Dios el que quiere a mi vida o ujú. simplemente yo ya decidí y solamente estoy buscando que Dios lo apruebe y Sí. buscando esas señales y Ujú, incluso hasta veo señales donde no las hay ujú, para creer que es Dios diciéndome que estoy, que es ahí, ¿no? ujú. Ujú, Sí, y como quinta pregunta, ujú, ¿necesito decidir ahora ok. o puedo esperar? ¿Qué piensas de ello? Que hay que también ser muy sabios en eso, Ujú, porque hay muchas cosas que nos piden saber esperar, ujú, que nos piden tener una planeación, un tiempo ujú, e incluso que también esa espera proviene de Dios. ujú, Y ahí nuevamente volvemos a lo mismo. Es el mismo Dios que muchas veces nos dice si hay que esperar o hay que decidir ahora. ujú, Porque si ya tienes la instrucción clara, si estos filtros de, que yo les decía que yo veía como que estas tres partes para mí es, lo escuché en miles de los mismos congresos de jóvenes y ujú, fue confirmado de una y mil maneras, que es, ¿cómo saber si Dios me está hablando? Orar, ujú. leer la Biblia Sí. y ser discipulado o Ujú, buscar este consejo sabio, ¿no? sí, Entonces, si yo ya pasé por esas tres cosas y me están diciendo como de ya, pues entonces no tengo que esperar nada, es ya. ya. Pero si están pasando estas tres cosas y te dicen, sí, eso que estás por elegir está bien, Pero pero espera. espera, Ujú, entonces espera. O sí. sea, es igual, dice mi papá, está bien fácil. Esa es Ujú. su palabra favorita, ¿no? Sé obediente. Sé Ujú. obediente. Sí, sí, sí. Entonces, hasta los tiempos son indicados también, Ujú, ¿no? sí, Muchas claro. veces. Y bueno, un error que debemos evitar en esta parte Ujú, es el usar Dios me dijo. ujú, Eso yo lo escuché hace mucho tiempo en una prédica que hablaban de no decir, es que Dios me dijo, porque estás poniendo una autoridad espiritual sobre una ujú, palabra humana. Y ujú. eso es muy poderoso, ¿no? Sí. Puedes entrar en temas fuertes Ujú, con esta palabra de Dios me dijo. ujú, Así que la recomendación es usar creo que ujú, Dios me dijo, ujú, ¿no? O incluso, si no lo creo, decir la palabra dice ujú. tal cosa, Sí. ¿no? Y ahí tiene más veracidad Ujú. que el Dios me dijo, Sí, porque la claro. palabra está escrita, ¿no? Creo que hay personas indicadas para hacer ese tipo de cosas, pero justamente si tienes tú esa duda de que si Dios te dijo o no, si te llamó o no, creo que puedes comentarlo así como lo decíamos, vea la palabra y dile, mira, hay esto en la palabra que dice tal, y entonces puedes encontrar ese consejo, pero siempre con esta parte como de, pues al final Dios va a revelar, ya sea a ti o a la persona, dependiendo de la situación, pero creo que Dios siempre va a revelar, va a escudriñar y vas a aprender mucho ahí en ese tiempo. Hay personas indicadas para hacer esta parte, ¿no? Sí, y de hecho es tan peligrosa esto de Dios me dijo, porque a través de ello se ejerce mucha manipulación Ujú, y creemos a veces que la manipulación proviene más de las mujeres, pero yo creo que no, o sea, que es de cualquiera persona que quiera hacer su voluntad, ujú, buscando su conveniencia 100% sí, y llegas y les dices, no, es que Dios me dijo que tienes que hacer esto, es que Dios dice que tal cosa y ujú, ayer soñé que tal cosa y ujú, Dios me dijo ujú, tal. Entonces, seamos también sabios, no solamente con lo que escuchemos, ujú, sino también
con lo que decimos, Sí, 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 porque claro. en ello hay mucho poder. Acuérdense Ujú. que nuestras palabras y Tienen lo que poder. sale de nuestra boca tiene mucho poder. Ujú, Y en ello seamos también muy sabios. ujú, Incluso a veces hasta en adolescentes y todo esto, ujú. se comete esta pregunta de que, bueno, más bien, se hace estos comentarios, ¿no? De Ajá. que es que Dios me dijo Que vas a ser que, mi novia, que vas a o ser que mi vas a novia. ser mi Sí. novio. Yo así lo conquisté, le llegué y le dije, Dios me dijo que te ibas a casar conmigo. Así fue. Así fue. Nada, no es cierto, pero sí, sí es como Sí tengan cuidar, cuidado, sí tengan cuidado, sí. tanto de que como lo escucho, de Ujú. como lo digo, Sí, ¿no? Y pues nada, vamos con nuestro reto sí, templo. claro. Ya para cerrar en este último punto, recuerden que siempre tenemos algo para ustedes. Así que, primero que nada, lean un fragmento de la Biblia. Ujú, Hacer 5 minutos de silencio, medítalo. Una vez que leíste, trata de ir subrayando, subraya aquello que te haya llamado la atención, medita en ello y también, si crees que es algo importante, acércate otra vez más a una persona que veas con esa autoridad espiritual, a tu ujú. pastor, algún discipulador, alguien que sirve en la iglesia, acércate a él y pregúntale, oye, mira, leí esto, siento esto, ayúdame a entender, ayúdame a escudriñar un poquito. Y el tercer punto era, Que escribamos qué verdad encuentro en lo que estoy leyendo ujú, que necesito vivir hoy, ¿no? sí, Hablábamos el capítulo pasado de la fe activa, de cómo no solamente es leer y ya, ujú, sino qué voy a aplicar en mi vida. Y busquemos en esta ocasión de no decir, Dios, dame una señal. ujú, Si tal vez hay una decisión que tú quieras tomar o estés por tomar, no pidamos en esta ocasión una señal, sino pidámosle a Dios que nos enseñe a conocerlo, porque también en el conocerlo, al saber quién responde, podemos conocer un poquito más si eso proviene o no proviene de él. No sé si alguna vez te ha pasado ujú, que dices, esto sí lo podría decir tal persona o eso sí suena como que tal persona lo comentó. ujú, Por ejemplo, ¿no? Si yo te dijera justo lo que acabo de comentar, ujú, de, como mi papá dice, ujú, está bien fácil. ujú, Tú automáticamente dices, sí, es algo que su papá podría decir. ¿Por ujú. qué? Porque lo conoces, Sí, ¿no? claro. Entonces pasa lo mismo cuando conocemos a Dios, es como, sé que Él lo podría decir. Ujú. Entonces no pidas en esta ocasión una señal, no pidas una señal, pide conocer más a Dios Sí, y en claro. ello vas a aprender a escuchar su voz de Ujú. verdad, Sí. ¿sí? Entonces, ese es nuestro reto para esta semana. Igual síganos escribiendo ahí en Instagram cómo les va, si tienen alguna duda, si quieren empezar a leer algo. La otra vez Ujú, comentaba mi esposo sobre el tema de las Biblias, si no tenían Biblia, acérquense a nosotros también para poderles ya sea facilitar una o bien ujú. pasarles la aplicación o no sé, o sea, que podamos. Sí, que podamos ir leyendo también todos. Y cualquier cosa, ya saben que pueden acercarse a nosotros, o una vez más, acérquense a las personas que tengan allí cercanas. Y pues bueno, nosotros estaremos gustosos de recibir sus mensajes y de responder dudas y de trabajar con ustedes, de hacer esta sinergia con ustedes una vez más. Y sobre todo, que Dios nos haga entender cuando nos habla, lo que nos dice y hacia dónde dirigir nuestros pasos. Sí, y pues nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó algo, si aprendiste algo, compártelo con un amigo, con un familiar y también en tus redes sociales. Estamos muy felices de lo que está pasando aquí en Ujú, Templo Podcast porque crean que no solamente es lo que nosotros compartimos, sino también lo que Dios habla en nuestras vidas ujú. día a día, ¿no? Sí, amén. Entonces, nos vemos la siguiente semana. No sé si quieres decir algo más, amor. Nada, solo que Dios los bendiga, que sigan aprendiendo, que sigan creciendo, que sigamos creciendo juntos. Gracias por vernos, de verdad, gracias, gracias, gracias. Y si crees que este tema te gustó, no olvides darle like, incluso si nos escuchas en Spotify, también danos like, déjanos ahí tu comentario en YouTube, eh, síguenos si es la primera vez que nos escuchas. Vamos a estar subiendo podcast cada semana, recuerda eso, y compártelo también si crees que a alguien le pueda funcionar. Y bueno, eso es todo. Recuerden que una vida integral no empieza cuando todo está en orden, sino cuando Cristo está en el centro. Que tengan bonita semana. Los amamos. Adiós.